¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta clase de teoría de la comunicación. El día de hoy pues vamos a ver el tema de las funciones de la comunicación. Cuando nos comunicamos, ¿cuál es la función que estamos favoreciendo? Dependiendo del tipo de mensaje, vamos a favorecer alguno de los elementos de la comunicación, ¿sí? O los vamos a favorecer principalmente. Vamos a estudiar el, el, la metodología de estudio propuesta por Roman Jakobson. Fue un lingüista ruso que propuso esta teoría alrededor del año 1960, ¿sí? Y que bueno, Jacobson, o Roman Jacobson, plantea el modelo de la teoría de la comunicación. Es de los primeros que establece cuáles son las funciones o cuáles son los elementos y cuáles son sus funciones en la comunicación cotidiana. Considera 6 aspectos o factores constitutivos que son el emisor, receptor, mensaje, código, canal y referente. Esto es algo que ya habíamos estudiado en una clase pasada. Estos elementos están en el proceso de comunicación. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos, en todo proceso de comunicación deben haber al menos 3 elementos primordiales, que es el emisor, quien es el que emite el mensaje, y el receptor, quien es el que lo recibe, y un mensaje que el emisor quiere enviar al receptor. Y este mensaje no solamente tiene que ser escrito, hablado, con señas, con dibujos, puede ser con muchos tipos de canales y de códigos, ¿sí? Acuérdense que tenemos un canal, ¿sí?, que es el medio por el cual se envía ese mensaje del emisor al receptor, y existe un código. Acuérdense que el código, bueno, pues depende del tipo de mensaje que se va a enviar, y que tanto el emisor como el receptor conozcan ese código, es decir, que uno lo codifique y que otro lo decodifique, ¿sí? Y puede ser, por ejemplo, pues nuestro idioma español, ¿sale? Una misma palabra, que el emisor conozca su significado, el receptor también debe conocer su significado, porque si no, no podría decodificar el mensaje. Y tenemos otro elemento que se conoce como el referente o el contexto, ¿sí? El contexto en el que estamos hablando. Muchas palabras no significan lo mismo en el contexto de las matemáticas que en el contexto de la química o la fisiología o la biología o la historia, ¿sí? Entonces, debemos entender qué es, en qué contexto nosotros nos estamos comunicando para poder descifrar el mensaje, ¿de acuerdo? Aunque esto ya lo vimos en las clases pasadas. Muy bien, ¿cuál es la teoría de Jacobson? Bueno, pues muy sencillo. Las funciones del lenguaje refieren a los elementos que están involucrados en el lenguaje, ¿sí? O en la comunicación. Por ejemplo, si el mensaje está centrado en el emisor, se cumple una función emotiva. Ahorita los voy a explicar uno a uno. Si el mensaje se centra en el receptor, está cumpliendo una función conativa. Si está centrada en el contexto, es una función referencial. Si está centrada en el mensaje, tiene una función poética. Si está centrada en el código, una función metalingüística. Y por último, si está centrado en el canal o vía de mensaje, cumple una función fática, ¿sí? Ahorita voy a explicar cada una de ellas. Bueno, vamos a la primera parte. La función referencial es la que aparece aquí arriba y dice que está centrada en el contexto. Bueno, vamos a leerlo. Está presente en todos los actos comunicativos. Permite brindar conocimientos, conceptos, información objetiva. Es la función del lenguaje que da énfasis al factor contexto. Es aquella que utiliza el lenguaje denotativo, es decir, el significado primario de las palabras. Entonces, cuando el mensaje está centrado en el contexto, decimos que cumple una función referencial. Y vamos a ver aquí un ejemplo. En los ejemplos que vamos a estar viendo tienen que ver con la captura de un ladrón un ladrón que comete ahí un error y lo captura. Ejemplo, al salir de un banco, el ladrón pisa una cáscara de plátano, se resbala y cae en medio de la calle. El golpe que se ha dado en la cabeza es tan fuerte que da tiempo a que llegue la policía,
lo esposan y se lo llevan a la comisaría. Se roba demasiado y se trabaja poco. Ok, este tipo de mensaje es el que por lo general utilizan los medios de comunicación, como las noticias, los periódicos, ¿sí? Las revistas o los artículos o los libros mismos. En este tipo de mensajes se centran en los hechos concretos, los hechos objetivos, que no tienen que ver aquí con las emociones, ni con chismes o cuestiones que no tengan que ver con la realidad, ¿sale? Entonces, bueno, si ustedes se dan cuenta en este ejemplo, el que lo redacta se centra solamente en lo que sí ocurrió, o al menos en lo que considera que es la verdad, ¿sí? La verdad, los hechos objetivos. Bueno, vamos al siguiente. Y bueno, y esa es la función referencial del mensaje. Función emotiva o expresiva, también llamada función expresiva o sintomática, permite al emisor la exteriorización de sus actitudes, sentimientos y estados de ánimo, así como la de sus deseos, voluntades y el grado de interés o de apasionamiento con que realiza determinada comunicación. Esta función se cumple por consiguiente cuando el mensaje está centrado en el emisor. Y es lo que les decía. Si nuestro mensaje está centrado en el emisor, es decir, en lo que yo siento, en lo que yo pienso o en lo que yo considero como una realidad, entonces está centrado en el emisor. ¿Sale? Vamos al ejemplo. Mania. Un ladrón acaba de salir del banco y el muy menso ha pisado. ¡Qué fuerte! Una cáscara y ¡zas! Se ha dado un resbalón impresionante contra el borde de la pista. Ojalá se haya partido el cabezón. La poli se lo acaba de llevar a la comisaría atadito de pies y manos. Que se pudra por choro. Ok, bueno, en este mensaje, si ustedes se dan cuenta, tiene una carga emocional, ¿sí? Porque está centrado en cómo yo estoy percibiendo los hechos, ¿sí? Vamos a ver las palabras que se utilizan. Un ladrón acaba de salir del banco y el muy menso ha pisado una cáscara. Cuando yo digo, y el muy menso, o sea, yo le estoy dando un énfasis en lo que yo pienso, porque yo estoy pensando que es un tonto, ¿sí? No me estoy centrando en el hecho objetivo de que se cayó, sino en cómo yo lo estoy percibiendo, como algo gracioso para mí, ¿no? Qué fuerte, una cáscara y ¡zas! Se ha dado un resbalón impresionante contra el borde de la pista. Ojalá se haya partido el cabezón. Fíjense, aquí la connotación que yo le estoy dando es desde mi perspectiva, desde mis deseos, ¿sí? Ojalá se haya partido el cabezón, ¿vale? Entonces, aquí yo lo que estoy expresando es un sentimiento, ¿sí? O un deseo de que se haya lastimado. Por último, que se pudra por choro. Ahorita vamos a explicar qué es esto de choro, ¿eh? Que se pudra. Entonces, aquí yo lo que estoy expresando nuevamente es un sentimiento, una emoción de enojo, un sentimiento de rabia. ¿Por qué? Porque cuando atrapan al ladrón, a lo mejor a mí me da gusto, o muchas veces nos da gusto, porque se está haciendo justicia, ¿no? Y entonces, este mensaje está centrado, ustedes léanlo, está centrado en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en mis emociones. Entonces, fíjense, cuando yo doy un mensaje, o cuando damos un mensaje centrado en nuestras emociones, estamos cumpliendo una función emotiva. Función apelativa o conativa. Sí, bueno, nuevamente aquí vamos al esquema. Conativa es cuando el mensaje está centrado en el receptor, ¿sí? Se llama conativa del latín conatus, inicio, quiere decir inicio, porque el emisor espera el inicio de una reacción por parte del receptor. Esta función está centrada en el receptor o destinatario. El hablante pretende que el oyente actúe en conformidad con lo solicitado a través de órdenes, ruegos, preguntas, etc. Se da en el lenguaje coloquial, es dominante en la publicidad y propaganda política e ideológica en general. Fíjense, vamos a leer el ejemplo, pero aquí lo que quiero aclarar antes es que cuando yo doy un mensaje, ¿sí? Y quiero favorecer la función conativa, yo lo que estoy buscando es una respuesta del receptor. Yo doy un mensaje esperando que él actúe en consecuencia. Fíjense, ejemplo, mira,
¿Has visto al ladronazo que acaba de salir del banco? ¿Te has dado cuenta que ha pisado una cascarita de plátano y se ha ido de narices al suelo? Vamos, llama a la policía. Al ladrón, al ladrón. Que sí, que sí, que sí es cierto. Tú sudas para ganar un dinerito con el cual poder vivir y otros, ya ves, lo roban descaradamente. Y no creas, dentro de 4 días estará en la calle. Fíjense que en este caso yo estoy expresando un mensaje, perdón, yo estoy emitiendo un mensaje, pero espero que la otra persona reaccione, ¿sí? Vamos a analizarlo. ¿Has visto al ladronazo que acaba de salir del banco? Entonces, primero, ahí lo que yo estoy diciéndole a la persona es que ponga atención, se ponga atento a una noticia de un ladrón que acaban de... Ah, no, perdón, un ladrón que acaba de salir de un banco y acaba de robar. Y dice, ¿te has dado cuenta que ha pisado una cáscara de plátano y se ha ido de narices al suelo? Entonces, nuevamente yo le estoy pidiendo a la persona que ponga atención en el hecho. Vamos, llama a la policía, ¿sí? Entonces le estás dando una orden, es a través de un enunciado imperativo. Órale, llama a la policía, apúrate, ¿qué estás esperando, no? ¿Sale? Y luego hay una exhortación, ¿sí? Aquí lo que se está exhortando es a que la persona recapacite o tenga un pensamiento, ¿sí? Tú sudas para ganar tu dinero con el cual poder vivir y otros, ya ves, se lo roban descaradamente. Entonces, ¿qué lo estoy incitando, ¿sí? A que él piense como yo pienso. Pero a final de cuentas, no le estoy expresando lo que yo pienso. Lo que estoy buscando es que la persona piense como yo. Por esto tiene una función connativa, porque yo lo que quiero es que la persona reaccione. ¿Sale? Y dice, y no creas, dentro de 4 días ya estaré en la calle, ¿sí? Entonces, yo estoy tratando de contagiar de mi forma de pensar a otra persona. Entonces, eso es lo que se conoce como función apelativa o connativa, cuando el mensaje lo que está buscando es que la otra persona se reaccione de una forma, haga algo o piense algo, ¿sí? Función fática o de contacto. Vamos nuevamente al esquema. La función fática o de contacto está conectada con el canal, ¿sí? No con el mensaje ni con el emisor y receptor, sino con el canal. Ahorita lo vamos a explicar. Esta función está principalmente orientada al canal de comunicación entre el emisor y el receptor. Su finalidad es iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar una conversación o bien sencillamente comprobar si existe algún tipo de contacto. Constituye esta función todas las unidades que utilizamos para iniciar, mantener o finalizar la conversación. Ejemplos pueden ser, por supuesto, claro, escucho, naturalmente, entiendo, como no, ok, perfecto, bien, ya, de acuerdo, etcétera. Muchas veces estas palabras no las utilizamos para comunicar algo, sino solamente para enfatizar que la comunicación sigue. Muy bien, entonces vamos al ejemplo. Dice, ¿estás en casa? Están como que hablando por teléfono, ¿sale? ¿Estás en casa? Oye, ¿cómo estás? ¿Has leído la noticia del atraco al banco? Sí, sí, claro. Bueno, pero no fue así. Yo lo vi y no se resbaló al pisar una cáscara. ¿Una máscara? No, máscara no, una cáscara. ¿Me escuchas? Lo empujaron y se fue al suelo. La policía lo tuvo fácil. Que la policía lo tuvo fácil. Te escucho mal, mira, te dejo. Saluda a tus papás, chao. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos muchas referencias a la función fática del lenguaje. Cuando decimos oye, estás en casa, oye, la palabra oye. Sí, sí, claro. Ajá. Bueno, pero no fue así. Cuando decimos bueno, en estas pausas, yo lo vi y no se resbaló al pisar una cáscara. Una máscara no. Una cáscara, ¿me escuchas? ¿Sí? Aquí cuando estamos diciendo me escuchas es que creemos que hay un impedimento, que hay un ruido, que hay algo que no nos está permitiendo comunicarnos. Ajá. Y cuando grita, que la policía lo tuvo fácil, es decir, lo que estamos buscando aquí es aclarar el mensaje, pero al parecer la comunicación no es del todo eficiente. Entonces, estamos enfatizando más
las correcciones al mensaje que el mensaje mismo. Nos pasa también cuando estamos, por ejemplo, en las videoconferencias, ¿no? Estoy en la videoconferencia hablando con ustedes muy bien y les digo, chicos, ¿me escuchan? ¿Por qué les digo me escuchan? Bueno, porque como yo los escucho todos callados, a lo mejor pienso que solo yo estoy hablando y allá nadie me está escuchando. Entonces yo necesito que ustedes me digan, sí, profesor, lo escuchamos, adelante. ¿Sale? De eso se trata. Entonces, cuando yo emito ese mensaje, ¿me escuchan? Y ustedes dicen, sí, profesor, lo escuchamos. No estamos comunicando un mensaje, lo que estamos haciendo es que estamos comprobando que el canal de comunicación esté funcionando. Ok. Siguiente, poética. Es la función orientada al mensaje. Aparece siempre que la expresión atrae la atención sobre su forma, en cualquier manifestación en la que se utilice el lenguaje, con propósito estético. Sus recursos son variados, por ejemplo, las figuras estilísticas y los juegos de palabras. Esta función se encuentra especialmente, aunque no exclusivamente, en los textos literarios. En el lenguaje común es muy raro que nosotros le demos una connotación poética al mensaje, ¿sí? Aunque muchas veces cuando escribimos algo, deberíamos, ¿verdad? Muchas veces tratamos de escribirlo de la mejor forma para que no suene tan mal y suene bien. ¿Cuándo hacemos eso? Por ejemplo, los chicos y las chicas, cuando van a escribir a su novio o a su novia o a alguien que les gusta, no escriben así a lo tonto, ¿no? Escribo y ya, mandar. Muchas veces tratamos como que de matizarlo o de adornar lo que escribimos para provocar una reacción en la otra persona, pero que nuestras palabras suenen bien, ¿sí? Que suenen bien, que suenen bonito, porque queremos llamar la atención de la otra persona y mostrarlo en nuestro mensaje. Por ejemplo, cuando hacemos una carta, ya sea con dibujos, por ejemplo, una carta, este es de mi niña, ¿no? O unos dibujos, ¿sí? Muchas veces podemos hacer los dibujos todos chuecos, todos feos y sin colorear, y eso a lo mejor no se va a ver estético, pero cuando le ponemos colorcitos muy bonitos, adornaditos y todo, lo que hacemos es que el mensaje que estamos dando lo estamos adornando, ¿sí? Lo estamos adornando, ¿para qué? Para que se vea más bonito, más estético. Incluso cuando ustedes hacen su tarea, le dan o su trabajo o un cuadro, muchos lo hacen el cuadrito hasta con regla y le ponen colorcitos o burbujitas o le ponen corazoncitos. Eso es la función poética, porque está orientada al mensaje, a embellecer el mensaje, ¿sí? No es lo mismo que hagan un cuadro todo chueco y borroso y manchado de mole. ¿Por qué? Porque eso obviamente no es estético. ¿Sí me explico? Espero que sí esté claro. Ejemplo, sentado en un banco junto a una sucursal del banco, veo cómo perpetra el atraco un hombre con un saco. Sale corriendo el caco, pisa una cáscara y se rompe el coco. Este caso ha sido un robo muy bobo, por no decir un fiasco. Entonces, aquí lo escriben como si fuera como una especie de poema, ¿no? En rima y en prosa. En rima. Entonces, bueno, pues yo espero que ustedes me entiendan esta parte, ¿ok? La función poética. Por último, función metalingüística. Se centra en el propio código de la lengua. Tiene como objetivo posibilitar al usuario para explicar los hechos del lenguaje haciendo uso del mismo. Cuando nosotros hablamos y tenemos que enfatizar el significado de una palabra que nosotros utilizamos, estamos en la función metalingüística. Vamos a ver el ejemplo. ¿Qué diablos es eso de chorifacio? Chorifacio significa choro, que es lo mismo que ladrón. Por eso les decía hace rato que les iba a explicar qué era choro. Así pues, el chorifacio, llamado dedos de seda, tras perpetrar el asalto en el banco, el de guardar dinero, no el de sentarse, pisa un platanirri, o sea, un plátano, es decir, una cáscara de plátano. Se cae y lo ampalla la poli. Ampalla es que lo captura. Dedos de seda, más le hubiera valido llamarse patas de seda, o lo que es lo mismo, pies de seda, o como se diga, y salir volando. Y volando quiere decir salir corriendo. Entonces, fíjense que, como lo acabo de leer, cuando yo estoy expresando el mensaje, a la vez yo estoy tratando de explicar el significado de cada una de las palabras que yo estoy utilizando, ¿sí? Chorifacio.
significa ladrón. Esto es en Chile, ¿sale? En el país. En el país, no en la verdura, ¿sí? Así pues, el chorifacio llamado dedos de seda, tras perpetrar el asalto en el banco, y aquí dice, en el banco de guardar dinero, no en el de sentarse, ¿eh? Entonces, fíjense que está diciendo banco y es necesario que la persona aclare a cuál banco se está refiriendo. Cuando dice banco, el de guardar dinero, no el de sentarse, está haciendo una función metalingüística. ¿Por qué? Porque necesita aclararle al oyente de qué banco se está refiriendo, ¿sí? Y dice, pisa un platanirri, o sea, un plátano, es decir, una cáscara de plátano, ¿sale? Entonces, cuando dice platanirri, el emisor está tratando de aclarar para su oyente qué significa platanirri, es decir, una cáscara de plátano, ¿sale? Entonces, de eso se trata, la función metalingüística. En conclusión, función emotiva. Expresa emociones, sensaciones, estados físicos y está centrado en el emisor. Por ejemplo, me duele el estómago. Conativa o apelativa. Incita o influye a otro para que haga algo, ¿sí? O reaccione. Está centrado en el receptor. Por ejemplo, ahora, corre. Poética. Altera el lenguaje cotidiano para provocar un efecto en la forma. Se presenta sobre todo en textos literarios y publicitarios. Entonces, está centrado en el mensaje. Es, por ejemplo, es única, grande y nuestra. O, por ejemplo, también en las bolsas de Sabritas o de Chetos o de Pan Bimbo, le ponen colores bonitos, les ponen ahí un dibujito. Y, ¿para qué? Para que sea más agradable el mensaje a la persona. Eso también lo vemos, por ejemplo, en los comerciales, ¿sí? Entonces, el mensaje está dado en un sentido poético. Referencial. Representa objetivamente la realidad informando o exponiendo hechos, conceptos e ideas. Está centrado en el contexto temático. Por ejemplo, la población chilena supera los 15 millones de habitantes, ¿sí? Entonces está centrado en hechos reales y concretos. Metalingüística se refiere al código mismo. Está centrado en el código. Por ejemplo, ¿qué significa altruista? Altruista significa una persona que hace hace el bien a otras personas. Bueno. Fática. Abrir, cerrar y mantener la comunicación. Está centrado en el canal. Por ejemplo, ¿aló? ¿Me escuchas? Ok, chicos, bueno, pues esto es todo. Yo les agradezco mucho su atención. Espero que de verdad esta clase les haya pues, sido lo más interesante posible, pero también haya aclarado cuáles son estos elementos o funciones del lenguaje y que en todo momento que nosotros nos comunicamos siempre vamos a dar énfasis en cualquiera de estas funciones, ¿sí? Y indefectiblemente siempre va a haber estas funciones en el lenguaje, ¿ok? Y bueno, pues de tarea me van a hacer 5 ejemplos de comunicación donde van a destacar la función emotiva, conativa, poética, referencial, metalingüística y fática. No, perdón, son 6. Un ejemplo de cada uno, ¿sale? Como los que yo ya les puse aquí en el texto, ¿no? En realidad me lo bajé de internet, pero ya están aquí, ¿ok? Bueno, chicos, les agradezco mucho su atención y que tengan buen día. Hasta luego.